Antes de empezar quería enviarle un saludo especial a los miembros del canal. Feren Jeremías Aravena Chaparro, Josué Zúñiga, Jinkzen 98, Juan, Santiago Javier Tomasini Frate, Jesús 2.0, Kaneki Kun, De Silence 99, Lemuel Virrueta, The Lords of Darkness, Uzumaki Nemesis, Juan Daniel Sigero Jiménez, Big Dan 666, 0738, Edgar Bejarano, Ulises, Los Black Dragons G12, José Luis Rodríguez García, Demian Racancoj, Aquiles González, Isaac 23, Kim Miguel Mejía, Nocatan mi vieja, Sergio Rubio Abarca, Daniel Pérez, Carol Luciel Álvarez Flores. Les estoy muy agradecido con este apoyo adicional. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 11. Los gritos llenaron sus oídos. El familiar estruendo de la batalla lo rodeaba. Era algo a lo que Naruto se había acostumbrado hacía mucho tiempo. Sin embargo, su mente luchaba por recordar cómo había llegado exactamente donde estaba. Sus ojos tardaron un momento en volver a enfocarse y la sangrienta escena finalmente se instaló ante él. Sus tropas estaban atacando una cresta montañosa. Los maestros tierra del reino tierra arrojaron rocas y otros proyectiles más pequeños sobre ellos. Las tropas heridas gritaban pidiendo ayuda mientras otros luchaban a su alrededor tratando de silenciar al enemigo y poniéndose a cubierto detrás de sus fortificaciones. Mayor, logró decir Naruto. Sintió que algo húmedo le corría por la cara y los labios, lo que le hizo levantar la mano. Salió pintado de rojo con sangre. Coronel. ¿Está bien? Creímos que lo habíamos perdido, dijo Mulan con un suspiro de alivio mientras se dirigía hacia él. Sus propios maestros tierra habían erigido una rudimentaria fortificación aquí donde la fuerza principal de Naruto intentó protegerse del bombardeo de piedras y cantos rodados que se aproximaban. Creo que lo recordaste por un momento. ¿Qué pasó? No recuerdo el comienzo del ataque, admitió Naruto. El rostro aliviado de Mulan se arrugó de preocupación una vez más. Ella agarró suavemente su cabeza y la giró para tener mejor luz de los muchos fuegos que los rodeaban. Fue solo entonces que se dio cuenta de que debían haber pasado horas desde su último movimiento. Mulan movió la cabeza lentamente y con cuidado, pero aún así hizo que sus ojos se cerraran con fuerza mientras su cabeza daba vueltas por la simple acción. La mujer frunció el ceño antes de girar la cabeza hacia donde un escuadrón de maestros agua estaba tratando de salvar las vidas de los soldados heridos. Kida. Ven aquí, el coronel está herido, gritó Mulan. Una cabeza familiar de cabello blanco se levantó ante el sonido antes de que su dueña diera órdenes apresuradas a los otros sanadores que los rodeaban. Un instante después, ella corrió a través del pequeño tramo de tierra hacia donde estaban acurrucados Mulan y Naruto. ¿Qué pasó? Preguntó Kida mientras comenzaba a sondear cuidadosamente la cabeza de Naruto y a levantar un poco de agua para limpiar parte de la sangre. En el último ataque, una piedra lo alcanzó. Su casco debió ser lo único que le salvó la vida. Tozin recibió una piedra del mismo tamaño en la nuca y le hundió el cráneo, explicó Mulan tratando de transmitirle seriedad a la mujer. Kida puso los ojos en blanco. Sabía mucho mejor que la mayoría lo devastador que podía ser algo así. Probablemente su cerebro esté un poco hinchado. Dame algo de tiempo para ver qué puedo hacer, dijo Kida mientras un fino anillo de agua rodeaba la cabeza de su comandante y comenzaba a brillar levemente mientras giraba. Naruto lo dejó de lado por un momento. Dejando a un lado las lesiones, tenía un ejército que comandar. ¿Cuál es nuestro estado, mayor? Preguntó Naruto. Estamos aislados del resto del ejército, el general Raiko y sus unidades avanzadas están en algún lugar al otro lado de esta cresta, pero ese es el alcance de nuestro conocimiento sobre su ubicación. Nuestras unidades de apoyo están atascadas en el lecho seco del río detrás de nosotros y no podemos organizar un verdadero asalto a la cresta mientras mantengan a nuestras tropas aquí divididas y atascadas por el bombardeo de sus comandantes. Mulan se espetó rápidamente. Quédate quieto, ordenó Kida mientras Naruto comenzaba a girar la cabeza para escanear la cresta. Lo siento, murmuró mientras dejaba que Kida hiciera su trabajo. Estábamos planeando intentar reunir fuerzas para asaltar la cresta, y entonces lo atacaron, señor, explicó Mulan. En cuanto Kida termine conmigo, haremos exactamente eso. Empezaremos a enviar mensajes, daré una señal y todas las fuerzas avanzarán bajo la protección de nuestros maestros fuego y tierra, ordenó Naruto. Incluso después de curarte, realmente deberías descansar un poco, coronel, dijo Kida preocupada. Desafortunadamente no tenemos ese lujo. Ambos hagan lo que sea necesario y prepárense para el asalto, ordenó Naruto. Mulan saludó y se apresuró a hacer lo que le dijeron mientras Kida fruncía el ceño ligeramente pero seguía haciendo todo lo posible para que el coronel volviera a la pelea.
No podía hacer mucho con tan poco tiempo, pero al menos podía detener la hemorragia y ayudarlo a tener la cabeza más despejada. Lentamente, mucho más lento de lo que a Naruto o Mulan les hubiera gustado, pero más rápido de lo que Kida hubiera preferido, las fuerzas mixtas bajo el mando de Naruto comenzaron a reorganizarse. Logró recuperar algunas unidades adicionales sin liderazgo que le habían sido asignadas por Raiko antes del avance. Las tropas bajo su mando habían crecido hasta convertirse en una brigada en tamaño, a pesar de estar lideradas por un coronel. Aún así, Raiko le había dado una combinación equilibrada de tropas, como pudo. Las unidades veteranas que tenían a su disposición estaban dispersas por todo el ejército, pero cuando se combinaban con las fuerzas anteriores de Naruto, tenía, con diferencia, el contingente más grande de hombres experimentados a su mando. Es por eso que Raiko había convertido a las tropas de Naruto en el martillo del propio yunque de Raiko para su avance a través de kilómetros y kilómetros de crestas escarpadas y colinas empinadas que se encontraban entre su punto de partida y Omasu. Hasta el momento, la operación iba mejor de lo esperado. Las pérdidas fueron menores de lo previsto, aunque seguían siendo horrendas para ambos bandos. Sin embargo, en ese momento se habían visto frustradas por el enemigo, atrincherado en lo que se había apodado la Cresta de los Bastardos. Raiko, en una reunión informativa, había dicho que esa Cresta de los Bastardos había llegado a oídos de todo el ejército. Esta era la segunda vez que el ejército intentaba tomarla. Las crestas y colinas anteriores habían caído tan fácilmente porque el enemigo solo se resistía a propósito el tiempo suficiente para ganar tiempo. Tiempo que habían pasado atrincherados en Bastard Ridge desde hacía bastante tiempo. A pesar de eso, Naruto y sus hombres habían logrado rodear el flanco sur de las defensas enemigas tal como estaba planeado y dieron vueltas, cortando no solo el camino principal para los refuerzos enemigos, sino también cualquier buen camino para la retirada. Sin embargo, las tropas del Reino Tierra habían construido sabiamente sus defensas en todas las direcciones y ahora la lucha se estaba convirtiendo en una batalla campal y un asedio en miniatura. Uno que las fuerzas de la Nación del Fuego no podían permitir que se extendiera más de lo que lo había hecho. Coronel, he reunido a todos los oficiales y sargentos que he podido. Tenemos a algunos todavía atrapados en el lecho del arroyo o delante de nosotros, dijo Mulan mientras volvía a su lado. Tendremos que hacerlo. Los escuadrones a los que no podemos pasarles órdenes se quedarán donde están o se unirán al asalto cuando vean lo que está sucediendo. Mientras tengamos el cuerpo principal de nuestros hombres, podemos lograrlo, dijo Naruto con confianza y lo suficientemente alto para que los líderes que Mulan había reunido lo escucharan. Los cambios en las expresiones eran evidentes a medida que sus hombres se llenaban de determinación y fe. Solo esperaba tener razón y que no estuvieran dispuestos a precipitarse hacia una muerte prematura. Si ese era el caso, tenía la intención de estar al frente de la ofensiva para pagar el precio junto con ellos. Necesitaba prepararlos para destrozar al enemigo si quería abrirse paso. Necesitaba agresividad y poder. Todos saben que tenemos un trabajo que hacer. El general y la mayoría de nuestras fuerzas están atrapadas en el barranco al otro lado de esta cordillera. El enemigo los está golpeando con una fuerza 10 veces mayor que la nuestra. Nuestros hermanos y hermanas están sangrando allí esperando que los ayudemos. No tengo intención de fallarles. No aceptaré fallarles. Gritó a los hombres. Emitieron un grito de apoyo mientras asentían y le prestaban toda su atención. Incluso aquellos que se habían sumado recientemente a sus fuerzas parecían reverenciarlo con absoluto respeto en ese momento. Hace unos años habría sido abrumador, pero ahora Naruto vivía y respiraba por ese momento. El momento en que declaró sus intenciones y puso a su ejército a trabajar para lograrlas. El cambio de soldados maltratados y ensangrentados a una fuerza imparable se encaminaba hacia una conclusión inevitable. Tomaremos esa cresta. La mayor llevará las fuerzas de la compañía mixta al centro, los maestros tierra y los maestros fuego desplegarán muros de piedra según sea necesario y explosiones de llamas y humo para cubrir el avance. Tanaka, Gozan, Sakan, ustedes tres se unirán a mí para tomar el camino del norte. El resto de ustedes, recientemente transferidos bajo mi mando, apoyarán a la mayor, sin importar cómo los necesite para avanzar hacia el centro. Naruto explicó el plan preliminar a sus tropas. Los tres que nombró eran los más experimentados de los recién puestos bajo su mando. Sus escuadrones también estaban entre los más numerosos y, a pesar de ello, habían sufrido las menores pérdidas de todas las fuerzas bajo su mando. Solo podía atribuirlo a su experiencia, ya que habían sido asignados a funciones peligrosas con la misma frecuencia que todos los demás. Regresen a sus unidades y prepárense.
Comenzaré el asalto con una ráfaga de fuego seguida inmediatamente por nuestros maestros tierra y maestros fuego que comenzarán sus propios ataques, dijo Naruto mientras despedía a los hombres. Mulan y Kida se quedaron un momento más con él antes de separarse una vez más. Kida solo apretó la mano de su comandante suavemente antes de revisar su cabeza una vez más. Un vendaje blanco suave había sido envuelto alrededor de su cabeza, ya se había vuelto ligeramente rosa. Con un suspiro, se dirigió a unirse a su unidad. La mayor esperó un poco más. Mirándola fijamente a los ojos, dejó en claro que estaba preocupada por él. «Te he hecho una carrera hasta la cima», bromeó débilmente. «Tenga cuidado, coronel. Algunas personas podrían no darse cuenta, pero la nación lo necesita». «Mucha gente lo necesita», dijo mientras lo miraba a los ojos, antes de darse vuelta y comenzar a dar órdenes para preparar a su fuerza principal para el asalto. Naruto la observó pensativamente por un momento. Finalmente, tuvo que apartar la vista de la joven y se dio la vuelta para seguir las fortificaciones que sus maestros tierra habían construido apresuradamente y se dirigió al flanco donde se estaba reuniendo su improvisada unidad de ataque rápido. Los hombres reunidos frente a él eran todos considerablemente mayores que él. Con la forma en que habían ido las cosas últimamente, cada vez más de aquellos que estaban a su cargo estaban cada vez más cerca de su edad, y algunos incluso eran más jóvenes que él. Una sensación extraña para Naruto, que había estado al mando de hombres desde antes de que pudiera afeitarse. Sin embargo, estos soldados no lo miraban con la misma mirada que él había recibido por su juventud. A estas alturas, nadie en el ejército de Raiko cuestionaba las capacidades de su joven protegido. Especialmente aquellos como estos soldados que habían servido con él. Estaban endurecidos por la Gran Guerra y listos para continuar la lucha por la nación bajo su mando. El hecho de que veteranos como ellos le prestaran tanta atención y respeto le llenaba de orgullo, pero lo dejó de lado para centrarse en la tarea que tenía por delante. No tenía ninguna duda de que ya sabían que se enfrentarían a una tarea difícil, pero, por otra parte, después de tanto tiempo de servicio, todos y cada uno de ellos estaban acostumbrados a ello. ¿Cómo nos sentimos todos?, preguntó con indiferencia, recibiendo algunas miradas fijas al ver el vendaje que rodeaba su cabeza. «Estamos de buen humor, coronel». «¿En qué consiste el trabajo?», respondió Sakan, el mayor y más veterano de los 3 sargentos. «Vamos a irrumpir en las líneas enemigas y tomar esa cresta». «Así de simple», dijo Naruto encogiéndose de hombros y sonriendo. Los sargentos resoplaron al unísono mientras el resto de los escuadrones intercambiaban miradas. Les habían dicho lo que vendría después. Naruto comenzaría el ataque controlando un poco el fuego y luego comenzaría el asalto. Mientras que la mayoría de la línea ocupaba el centro y, con suerte, la mayor parte de la atención del defensor, correrían por el flanco e intentarían meterse entre el enemigo y abrirse paso para que el resto de la fuerza pudiera unirse a ellos. Sin embargo, había mucho terreno por cubrir entre el lugar donde se reunían y donde estaban las líneas del Reino Tierra. No perdamos más tiempo entonces. Necesito recordarles de vez en cuando cómo obtuve ese apodo, dijo Naruto, provocando algunas risas de los hombres mientras subía por el empinado camino frente a ellos y se subía a una roca prominente. Los hombres se pusieron nerviosos al ver a su comandante en un lugar tan expuesto. Era prácticamente presa fácil y libre para un maestro tierra o un arquero. Afortunadamente, no tenía intención de permanecer expuesto durante demasiado tiempo. Respiró profundamente, lo que provocó que las brasas y los fuegos que se habían creado durante la batalla parpadearan. Chisporroteaban y parecían crecer, no mucho, pero como si se extendieran hacia él como si una gran presión se estuviera acumulando y los estuviera atrayendo. Las tropas prácticamente lo sintieron cuando su comandante respiró profundamente por última vez por la boca mientras golpeaba violentamente sus manos hacia abajo como si expulsara el aire de su pecho. Tan rápido como había hecho ese movimiento, sus manos regresaron a su cintura y las apretó casi como garras de tigre antes de inclinarse hacia adelante mientras forzaba sus manos hacia arriba desde su cintura hasta su pecho y hacia afuera una vez más como si estuviera arañando a un oponente invisible. El repentino y brusco cambio de temperatura provocó un crujido en el aire, como un trueno lejano. No fue seguido por un rugido de llamas, sino más bien por un silbido, como una tetera en la estufa. El fuego que se extendió desde los labios de Naruto era casi blanco por el calor que apagó antes de llegar a casi 15 pies de él y oscurecerse a un naranja brillante y rojo a medida que se expandía y ensanchaba hasta convertirse en una verdadera pared de llamas de casi 20 pies de ancho. Entonces se escuchó el rugido de las llamas, casi ensordecedor, ya que el fuego calentó el aire tan repentinamente.
Por un momento, todas las miradas se dirigieron hacia la llamarada que se elevaba a lo largo del espacio entre las tropas de la Nación del Fuego y del Reino Tierra. Todo esto tomó apenas unos segundos. Naruto giró su cabeza de un lado a otro, extendiendo el fuego en un arco frente a él y sus hombres. Todo se envolvió y en segundos los gritos de alarma y dolor respondieron al rugido de las llamas. Sin embargo, antes de que los defensores pudieran apuntar correctamente a Naruto, fueron asediados por cientos de ataques a lo largo del resto de la línea de batalla. Rocas, bolas de fuego, flechas e incluso lanzas golpearon la cresta, obligando a los defensores a buscar refugio contra el bombardeo concentrado, mientras un grito de guerra se extendía entre las filas de las tropas de la Nación del Fuego y la infantería corría por la empinada pendiente lo más rápido que podía. Cuando la fuerza principal comenzó su asalto, Naruto cortó el ki de su ataque y saltó hacia atrás de la roca expuesta, evitando por poco un conjunto de 3 o más rocas del tamaño de un puño que se estrellaron contra ella con la suficiente fuerza como para incrustarse en la posición en la que había estado parado un momento antes. No les gustó mucho, bromeó Naruto, ignorando los gritos de dolor que ahora resonaban desde ambos lados mientras la batalla se convertía en un crescendo más sangriento. Sus hombres se rieron mientras se maravillaban ante el camino humeante que tenían frente a ellos. Su comandante había incendiado toda la ruta y sin duda había quemado a cualquier defensor oculto que pudiera haber estado posicionado a lo largo de la ruta. Por lo que se oía, también había alcanzado a muchas tropas enemigas en la cima de la cresta. «Entremos en la guerra», gritó el sargento Gohan mientras salía corriendo y comenzaba a ascender por el camino hacia el enemigo. Los hombres se unieron a su grito de batalla y se lanzaron al camino hacia la pelea, Naruto entre ellos. La cresta era difícil de recorrer, especialmente cuando se encontraba bajo constante ataque. Afortunadamente, tal como esperaba, la mayor parte de la atención se centró en el cuerpo principal de sus fuerzas mientras intentaban avanzar hacia el centro del campo de batalla. Eso no significaba que él y los demás de su unidad más pequeña no estuvieran enfrentando oposición. Por encima y por delante de ellos, los maestros tierra y otros soldados del reino tierra salían de su escondite y les lanzaban ataques. Algunos eran tan simples como arrojarles piedras. No doblarlas, sino lanzarlas, como si las levantaran por encima de sus hombros y las llevaran por la pendiente hacia Naruto y sus hombres. En comparación con los rápidos y peligrosos ataques de los maestros, estos movimientos no eran difíciles de evitar. Sin embargo, creaban obstáculos en el camino a medida que las piedras rodaban libremente por su camino hacia ellos, lo que les obligaba a tener cuidado tanto como a las líneas enemigas. Esto ralentizaba su avance, pero no lo suficiente como para obstaculizarlos terriblemente. A medida que se acercaban, el enemigo se volvía más audaz. Sin duda, empezaba a frustrarse con el progreso que estaban haciendo. El sargento Tanaka recibió una flecha que le disparó a uno de sus soldados al empujarlo fuera del camino. Apenas logró frenar al hombre, que soltó un aullido bestial y comenzó a lanzar ráfagas de fuego en represalia hacia la posición desde la que le habían disparado. Se podían escuchar gritos de dolor y muerte hacia el centro del campo de batalla, pero debido a su posición, Naruto y los hombres ya no podían ver la disposición del resto del ejército. Eligieron concentrarse en los gritos que se escuchaban frente a ellos, que crecían en número cada vez que lanzaban una explosión exitosa contra la línea de la cresta con llamas que se derramaban sobre las partes superiores de las defensas allí. «Ya casi llegamos», llamó Naruto a sus hombres y recibió vítores de ellos en respuesta. Los aplausos se convirtieron en gritos furiosos de venganza cuando el sargento Gohan y la mayor parte de su escuadrón fueron destrozados por un ataque concentrado de varios maestros tierra. Una tormenta de pequeñas piedras dentadas los atravesó, clavándose en sus armaduras y destrozando cualquier parte descubierta de sus cuerpos. «Gohan», gritó Sagan mientras se disponía a ayudar a su camarada. ¡No! «Quédate con el coronel. Toma la cresta», gritó Gohan con los labios ensangrentados. Naruto hizo una mueca al pasar. El sargento quedó cegado por el ataque. Su rostro quedó destrozado hasta quedar casi irreconocible. Era un milagro que pudiera hablar. «Bastardos», gritó uno de los hombres supervivientes de Gohan antes de lanzar una rápida serie de ráfagas de fuego que recorrieron los muros de piedra que había construido el enemigo. Ya estaban cerca. Lo suficientemente cerca como para que Naruto pudiera oír al enemigo gritando órdenes justo detrás de sus defensas. Incluso podía oler el hedor pútrido de los heridos. «Conmigo», rugió antes de saltar a lo largo de la pared y usar su impulso para superar el salto hacia la cima de la fortificación de piedra.
No era especialmente alto, pero haberlo superado tan rápido había alentado a sus hombres a seguir adelante una vez más e hicieron todo lo posible para escalar las defensas como su comandante. Mientras Naruto trepaba por la parte superior del áspero parapeto, ya estaba usando activamente su control para hacer circular el ki dentro de su cuerpo. Otra demostración del hijo del dragón estaba a punto de ocurrir. Fue una buena idea de su parte. Mientras llegaba a la cima, se encontró cara a cara con dos maestros que estaban a punto de arrojar una gran roca entre ellos por el costado hacia sus hombres. Naruto abrió la boca y ambos quedaron envueltos en fuego. Mientras gritaban y caían al suelo intentando apagar el fuego antes de que les costara la vida, Naruto giró la cabeza para rociar con fuego el resto de la pared y el área detrás de ella. No fue nada comparado con su ataque anterior. Esta explosión fue pequeña, simplemente no había tenido el aire y el ki necesarios para soltarlo correctamente mientras trepaba por la pared. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. El enemigo se agachó y se escondió en cualquier lugar que pudo, lo suficiente para que se pusiera de pie y el primero de sus hombres comenzara a unírsele. Naruto no habló mientras los hombres comenzaban a aparecer a su lado en la pared. En cambio, rápidamente preparó la siguiente serie de ataques. A su alrededor, los maestros comenzaron a hacer lo mismo mientras que los espadachines rápidamente comenzaron a organizarse en parejas para despejar mejor la pared y cubrirse las espaldas de las sorpresas. Tras lanzar su ataque y dejar que los hombres se pusieran a trabajar, Naruto echó un vistazo a Mulan y al resto de sus tropas. Como era de esperar, estaban atrapados por los defensores en la empinada pendiente de la cresta. Sin embargo, ahora que la atención se estaba centrando en él y sus hombres, donde las llamas se extendían dentro de las defensas, las tropas comenzaban a retirarse para intentar combatirlo a él y a sus hombres. No podía ver a Mulan ni a Kida. No desde allí, con tantos escombros y tantos afloramientos rocosos en el camino. Esperaba que ambas estuvieran bien. Todo lo que podía hacer ahora era continuar con la misión y seguir esperando que así fuera. Sigan presionando, rómpenlos. Gritó antes de girar y soltar una cinta de fuego que se disparó hacia una pequeña estructura hecha por maestros tierra. Las llamas y el humo salieron de la puerta y la ventana de la pared, y Naruto siguió adelante sin pensarlo más. Benders, despejen las estructuras. Los espadachines eliminen a cualquier enemigo que intente rodearnos. Ordenó. Los hombres se posicionaron. Los espadachines habían ayudado a asegurar la zona, pero ahora se estaban posicionando de manera que un flanqueo a través de las sorprendentemente extensas fortificaciones del enemigo no pudiera tomar desprevenidos a los maestros fuego mientras empujaban el asalto hacia las profundidades del recinto. Con las tropas de la Nación del Fuego dentro de sus filas y ahora avanzando más profundamente hacia su fortaleza, el enemigo pareció comenzar a entrar en pánico. La mayoría continuó luchando, pero cada vez más abandonaban sus posiciones. El cuerpo principal de las fuerzas enemigas permaneció concentrado contra el ejército de Raiko en el otro lado de la fortaleza, pero Naruto no podía preocuparse por eso en ese momento. Necesitaba asegurar el camino para que el núcleo de sus propias fuerzas llegara a la cima de la cresta, de lo contrario, no había nada que pudiera hacer por Raiko y sus hombres de todos modos. Mientras se adentraban en el corazón del campamento, Naruto sintió un destello de simpatía al ver al sargento Sagan y a sus hombres arrojar un torrente de llamas hacia lo que supuso que era un hospital de campaña. Su mente se distrajo brevemente de la matanza cuando una figura familiar subió a la pared a lo largo del lado cercano de las defensas. Mulan estaba ensangrentada, con el brazo izquierdo en un cabestrillo improvisado, pero había sido la primera de su parte del ejército en escalar las murallas de todos modos. Tenía suciedad y sangre, con suerte no suya, en su rostro y, sin embargo, Naruto solo podía ver la belleza que poseía mientras gritaba a sus hombres que comenzaban a unirse a ella para tomar las murallas. El final de la pelea llegaría pronto. El mayor atravesó las líneas enemigas. Vamos a unirnos a los demás. Ordenó Naruto. Los hombres respondieron con un sí y lo siguieron mientras se lanzaban al combate una vez más. La lucha por la cordillera bastarda duró más de una hora después de que las fuerzas bajo el mando de Naruto y Mulan ingresaran a las fortificaciones erigidas en su cima. Mientras muchas de las tropas del Reino Tierra entraron en pánico e intentaron huir, sus comandantes reunieron al núcleo de sus tropas e intentaron expulsar a Naruto y sus hombres del campamento. Casi lo consiguieron en 3 ocasiones. Al final, sin embargo, Naruto y sus tropas se negaron a retirarse y con las fuerzas de Raiko todavía luchando en el frente principal, el enemigo no tuvo más opción que retirarse.
Naruto esperaba forzar una derrota total, pero en cambio, las fuerzas del Reino Tierra pudieron golpear a sus propias tropas con tanta fuerza que no pudo reunir los números necesarios para otro asalto a las posiciones enemigas mientras se retiraban. Eso significaba que el enemigo simplemente se replegaría más atrás y podría resistir en otra posición. Así fue. Más hombres morirían. La guerra continuaría alargándose. Momentos como este hacían parecer que la guerra realmente nunca iba a terminar. Afortunadamente, los ánimos se elevaron cuando los tres oficiales principales del ejército se encontraron en las paredes en ruinas del fuerte Ridge. Ante todos sus hombres, Naruto, Mulan y Raiko se reunieron y declararon la victoria de sus fuerzas. Además, todos los oficiales ensangrentados fueron recibidos con ascensos y los suministros que dejaron las tropas del Reino Tierra en retirada se dividieron entre el ejército victorioso para una celebración corta pero muy necesaria. Mientras los hombres celebraban, Kida cuidaba a sus tres oficiales superiores en la privacidad de la nueva tienda de mando del general Raiko, establecida en el centro del fuerte Ridge. Ten cuidado ahora, advirtió Kida a Mulan mientras la ayudaba a salir del arnés sucio hecho con los restos de una bandera de unidad rota. Creo que sé que debo tener cuidado con mi propio brazo. Ni siquiera está roto, solo un poco lastimado, dijo Mulan antes de silbar de dolor cuando Kida colocó la extremidad dislocada en su lugar con una sonrisa burlona. Tenías razón, no estaba rota, dijo Kida antes de centrar su atención en el lugar donde la armadura de la mayor había sido esencialmente desprendida por un ataque de un maestro tierra. Si los reflejos fueran un poco más lentos, Mulan al menos habría perdido su brazo, si no su vida, por el ataque. Tal como estaban las cosas, su brazo izquierdo iba a quedar marcado permanentemente desde el hombro hasta las puntas de los dedos. Esto tardará un poco en sanar. También podría infectarse si no tienes cuidado, dijo Kida mientras comenzaba a trabajar. Confío en que podrás manejarlo, dijo Mulan mientras intentaba no hacer una mueca de dolor mientras la maestra Agua se ponía a trabajar limpiando y tratando de curar su herida. Raiko y Naruto observaron a la pareja con suaves sonrisas. Ambos estaban exhaustos, pero ninguno de los dos sentía que pudiera dormir. De hecho, en el caso de Naruto, Kida quería que permaneciera despierto para poder echarle otro vistazo a su cabeza después de terminar con Mulan. Hoy hemos logrado buenos avances, afirmó Raiko. Sí, pero honestamente no parece que sea gran cosa, señor, admitió Naruto mientras su sonrisa vacilaba y se giraba para mirar a su comandante. Raiko suspiró y asintió. La lucha había sido dura y, mientras se acercaban a Omasu, las bajas seguían aumentando. Al ritmo que iban, no tendrían la fuerza humana necesaria para sitiar la ciudad, y mucho menos para defenderla si lograban tomarla. Sin embargo, podían abrirse camino hasta allí. Demostrar que habían hecho todo lo que podían con sus órdenes e incluso más de lo que se podía esperar de ellos. A decir verdad, Raiko sentía que ya lo habían logrado. Aún así, su honor y el honor de los militares exigían que continuaran. Empujaron hasta que no pudieron más. ¿Cuáles fueron nuestras bajas hoy? Raiko le preguntó a Naruto. El hombre más joven volvió la mirada hacia las mujeres mientras Mulan le contaba a Kida algo que había visto cuando habían atravesado las defensas por primera vez. La maestra Agua tenía algunas sugerencias sobre cómo manejar mejor ciertas heridas causadas en la batalla. Peor de lo que podemos soportar. De alguna manera, muy por debajo de lo que se proyectó para tomar la cresta, respondió Naruto a su general. Estamos mucho más cerca, pero aún estamos muy lejos del objetivo y el final está fuera de la vista, dijo Raiko, lo que hizo que Naruto tragara saliva mientras pensaba en las pérdidas que había visto antes y durante esta campaña. La idea de que lo rodearan más hasta el día en que terminara siendo uno de ellos, no le parecía bien. Una mano en su hombro lo sacó de sus pensamientos y lo obligó a volverse hacia Raiko mientras el hombre le sonreía con una cálida sonrisa. Una que Naruto había visto antes. Unas cuantas veces, siempre dirigida a Zuko por el propio padre de Naruto. Puede que ahora mismo no lo veas, hijo, pero tú lo verás. Te lo prometo. Estos días son los últimos de esta guerra y tú lo verás hasta el final, dijo Raiko mientras se giraba hacia donde Kida estaba empezando a vendar el brazo de Mulan. Raiko dio un paso adelante y le hizo un gesto a Naruto para que se uniera a él junto a las dos mujeres. Esperó a que Kida terminara de hablar con Mulan, pero dejó en claro que tenía algo que decir. Una vez que terminó, les hizo un gesto a los tres para que se pusieran en fila frente a él. Así lo hicieron y se pusieron firmes mientras él los observaba uno por uno. ¿Señor?, preguntó Naruto mientras Raiko simplemente los miraba por un momento. Recuerdo a cada uno de ustedes cuando los conocí por primera vez en el ejército. Todos eran muy jóvenes, algunos más que otros, dijo Raiko riéndose mientras miraba a Naruto.
No te conozco desde hace tanto tiempo como a estos dos Kida, pero en el tiempo transcurrido desde que te pusiste bajo el mando de Naruto, te he visto florecer. No solo en tus habilidades personales, sino también en tu papel como líder. Tomaste el mando de nuestras unidades de apoyo durante e inmediatamente después de la batalla, salvando quién sabe cuántas vidas hoy. No es la primera vez que lo haces. Has demostrado tu valía en combate y fuera de él. Estoy feliz de poder elevarte al rango que mereces. Déjame ser el primero en felicitar al primer maestro agua en alcanzar el rango de capitán en el ejército de nuestra gran nación. Raiko inclinó la cabeza ligeramente, lo que provocó que Kida jadeara antes de doblarse casi horizontalmente con el suelo. Gracias, general, señor. Gritó, agarrándose los costados de la falda para evitar que sus manos se movieran de un lado a otro debido a la repentina oleada de energía nerviosa que sintió. Tranquila, capitana, se rió Raiko, lo que hizo que la chica se enderezara. Aunque definitivamente no estaba exactamente tranquila. Por otra parte, acababa de hacer historia y se había saltado algunos rangos. Más de unos pocos. Ahora, Mulan. Los informes de tu oficial al mando me han dejado claro que sigues siendo parte integral de su éxito en cada enfrentamiento que ha afrontado. Ha sido capaz de confiarte tareas que nadie más bajo su mando podría llevar a cabo y te ha dado funciones que requerían una autonomía total. No solo eso, sino que te has convertido en una comandante que es respetada y adorada por sus hombres. Sería un increíble desperdicio de talento y habilidad si no fueras recompensada, no solo por tus éxitos de hoy, sino también por tus éxitos a lo largo de tu carrera en el ejército. Felicitaciones por tu ascenso, coronel. Raiko inclinó nuevamente la cabeza y Mulan hizo una reverencia mucho más profunda agradeciéndole por su ascenso. Lanzó una mirada hacia Kida tratando de calmarla con una sola mirada. La chica más joven le sonrió a su amiga y oficial al mando, lo que hizo que Mulan esbozara una sonrisa mientras Ryako se dirigía hacia Naruto. Naruto, has demostrado una y otra vez lo que sabía desde el momento en que te conocí después de esa emboscada. Tienes los ojos de la nación observándote, incluso cuando te sientes solo. No podría estar más orgulloso del oficial en el que te has convertido, y no podría pedir una mejor mano derecha para ayudarme a lograr lo imposible. Haré el anuncio mañana por los tres, pero quería elevarte personalmente esta noche después de la batalla mientras todo estaba aún tan fresco en nuestras mentes. Brigadier General Naruto, te agradezco por tu parte en las batallas que hemos luchado en nombre de la nación, y por tu parte que estás obligado a desempeñar en las batallas por venir, dijo Raiko mientras inclinaba la cabeza. Naruto se agachó completamente hasta la cintura, como lo había hecho Kida, aunque lo hizo más lentamente y con mucho más control. Había esperado que esto sucediera, aunque no lo había esperado precisamente en ese momento. Ahora estaba solo 3 rangos por debajo del propio Raiko, todos los oficiales inferiores lo consideraban general y yo me había alistado para ello. Ahora era un general de la Nación del Fuego. El más joven, si no se equivocaba. Quería estar feliz por ello, estaba feliz por ello. También le llenaba de pavor. La responsabilidad que sentía pesaba sobre él y ahora temía lo que estaba por venir. Ozai salió de la habitación dejando atrás a su hija y a sus 2 acompañantes. Mucho había cambiado para Azula en el último año. Ahora tenía 16 años, una mujer joven según los estándares de la sociedad. Edad suficiente para casarse y ser líder en la mayoría de los casos. Sin embargo, todavía la escoltaban las viejas brujas que su padre le había asignado desde que sus amigas se habían ido alejando de ella. Tile se esforzó mucho por mantenerse en contacto e incluso visitarla. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el padre de Azula era el que intentaba mantenerlos separados. Ella no podía comprender cuál era su objetivo final. ¿Por qué estaba tan interesado en mantenerla aislada? Pero funcionó hasta cierto punto, a pesar de que ella sabía que él lo estaba haciendo. Chell todavía estaba con ella todos los días, pero Azula se había vuelto amargada. Resentida, no hacia la mujer sino hacia la vida en general. Se había extendido a las pocas interacciones que todavía tenía y que disfrutaba y sabía que estaba alejando a Chell de manera lenta pero segura, pero no sabía cómo evitar que su boca se volviera loca cuando se ponía de mal humor. La paciencia que alguna vez tuvo parecía haberse ido agotando poco a poco. La forma más tranquila de usar su control que le habían enseñado apenas era un pensamiento en su mente. La rabia alimentaba sus ataques, lo que en realidad hizo que su desempeño en el entrenamiento con Chell fuera peor, incluso si era una rabia fría y acumulada que reprimió profundamente en su pecho. Eso empeoró las cosas. Chell se enojó porque parecía ignorar sus enseñanzas y Azula honestamente despreciaba el hecho de que no podía ver ninguna mejora en ella.
Al menos podía ver una mejora cuando entrenaba con las viejas brujas que su padre insistía en que permanecieran a su lado. Lo hirieran en su mayoría molestas para la princesa, pero al menos la ayudaban a dirigir su entrenamiento fuera de Chell, que parecía atrapada en volver a recorrer el terreno que Azula ya había pisado en lo que respecta al control del fuego. Princesa, empezó Lo, o tal vez Li. Nunca lograba recordarlas y su método de pronunciar frases incompletas y dejar que la otra terminara lo hacía aún más difícil. Una misiva sobre tu primo. Su campaña, bajo el mando del general Raiko, está avanzando, le dijeron las dos ancianas. ¿Y entonces? Dijo Azula casi con desdén, aunque no se atrevía a mirarlas. No podían enseñarle mucho en una pelea, pero hacía mucho que había aprendido lo difícil que era ocultar sus pensamientos y sentimientos a las dos mujeres. Todo lo que percibían llegaba hasta el Señor del Fuego, así que era mejor que no hubiera nada que informarle. Pensamos que le alegraría saber que lo han ascendido al puesto de general de brigada. Ahora es el segundo al mando del sector de Omasu y también hemos oído que las bajas de sus fuerzas han sido muy inferiores a las previstas, explicaron las mujeres. Azula mantuvo sus ojos fijos en la manija de la puerta frente a ella mientras su mente daba vueltas con la noticia del ascenso de Naruto. Un ascenso merecido sin duda. La menor cantidad de bajas no la sorprendió. Naruto y su mano derecha Mulan siempre tuvieron tasas de bajas más bajas que cualquier otro oficial en el mismo escenario. No es que importara. Siempre que podía, había prestado la máxima atención al paradero de su amada prima. Tile incluso le había enviado todos los rumores que había escuchado para intentar llenar los espacios en blanco sobre lo que Azula podía conseguir. A su padre le gustaba jugar con los informes que ella podía conseguir, pero nunca estaban completamente completos o de alguna manera editados. En ese momento, el único del que sentía que podía obtener noticias verdaderamente honestas era Tile, pero la chica no podía conseguir documentos militares de alto nivel. Por lo tanto, Azula tuvo que mezclar los rumores auténticos que Tile había recogido con los informes contradictorios que tenía. Todas esas cosas habían pintado un panorama muy oscuro y terrible para Naruto y sus fuerzas. Intentó endurecer su corazón, pero cada día Azula sentía que la noticia se acercaba más. Finalmente, sintió que la noticia del final heroico del general de brigada Naruto llegaría a ella. No había nada que pudiera hacer ahora. Incluso si pudiera salir del palacio, su padre le había dejado en claro que la arrastrarían de vuelta encadenada si se dirigía al frente. Incluso si lograba salir, ¿qué lograría? Las órdenes que Naruto y su comandante Raiko seguían provenían únicamente de su padre. Ella podría comandar algunas otras unidades y obligarlas a unirse al ejército de Raiko, pero su autoridad no era tan completa como para interferir con la gran estrategia del propio Señor del Fuego. Autoridad bajo la cual ese idiota engreído del almirante Zhao podía actuar por completo. Por otra parte, tal vez se pudiera hablar con el propio Zhao. Su concentración en cazar al avatar y devastar a la tribu Agua del Norte no eran exactamente cosas que preocuparan demasiado a Azula. En su mente, si podían sacar al reino tierra de la guerra finalmente, entonces no había nada que el avatar pudiera esperar hacer. Especialmente con solo esos campesinos de la tribu Agua a su espalda. Tal vez con una charla con Chell podrían ir a visitar al almirante. Después de todo, su padre no estaría tan interesado en que la arrastraran a casa si no se dirigía hacia Omasu y Naruto. Tal vez Tile podría unirse a ellos. En ese momento, solo les faltaría Mai.